Comenzamos. Buenos días a todos. Vamos a comenzar. ¿Qué vamos a ver el día de hoy? Hoy vamos a comenzar con el estudio de los teoremas fuertes de continuidad. ¿Qué es lo que dicen los teoremas fuertes de continuidad? Básicamente, vamos a estudiar a las funciones que van de un intervalo a coma b a los reales, que son continuas en todo el intervalo a coma b, y vamos a ver qué propiedades cumplen ese tipo de funciones en general. O sea, tienes una continua de un intervalo a b a los reales y queremos ver qué propiedades satisfacen. Ya conocemos algunas de ellas. Ahorita voy a repetir varias cosas de la clase que se interrumpió el otro día. Vamos a ver que toda función continua en un intervalo cerrado está acotada superiormente, acotada inferiormente, por lo tanto está acotada. Vamos a ver algo más potente que alcanza su máximo, alcanza su mínimo. Vamos a ver los teoremas del valor intermedio y las consecuencias de los. Esos serían los tres teoremas fundamentales, tres teoremas fuertes de continuidad. Toda continua es acotada en un cerrado, en un intervalo cerrado. Toda continua alcanza su máximo y su mínimo. Ese es el segundo teorema fuerte de continuidad. Los teoremas del valor intermedio es el tercer teorema fuerte de continuidad. Y los últimos teoremas que vamos a ver el día de hoy son teoremas que relacionan a los tres teoremas fuertes de continuidad. Vamos a ver que la imagen de un intervalo cerrado bajo una función continua va a ser un intervalo cerrado nuevamente. O sea, las funciones continuas de un intervalo cerrado a coma b en los reales mandan intervalos cerrados en intervalos cerrados. Y después generalizamos. La imagen directa de intervalos va a ser un intervalo. No importa el intervalo de qué tipo es. Intervalo abierto, cerrado, un rayo. No importa. Va una función continua de un intervalo cerrado a los reales. Va a mandar intervalos en intervalos. ¿Ok? Bueno, eso es lo que tenemos que ver en la clase de hoy. Vemos eso y ya todo quedó perfectamente bien, concluido prácticamente. Porque ya después lo que sigue son las aplicaciones, pero como les dije, las aplicaciones suelen ser muy fáciles de estos teoremas, muy útiles, eso es un hecho. Probar que la raíz enésima es su proyectiva, pensando que va del 0, infinito al 0, infinito y n impar, y probar que es su proyectiva cuando n es impar y va de los reales en los reales. Eso es algo muy, muy importante en la teoría, pero fácil de demostrar. Y vamos a usar los teoremas fuertes de continuidad, pero bueno, al rato checamos eso. ¿Va? Empezamos. Teoremas fuertes de continuidad. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, a continuación vamos a deducir las propiedades globales de una función f que va del intervalo coma b en los reales, continua en el intervalo a coma b. ¿Ok? Entonces tenemos que estudiar este tipo de funciones. ¿Vale? Tenemos una función que está definida en un intervalo a coma b, que es continua en cada punto del intervalo a coma b. Queremos ver qué propiedades satisfacen ese tipo de funciones. ¿Va? Para hacer ese análisis, vamos a hacer unos recordatorios, que ya los había hecho en la clase pasada, pero como les dije, quiero repetir toda esta parte. ¿Va? Entonces, primer recordatorio. Eh, ¿Cómo se caracteriza el supremo? Para que un número alfa sea el supremo de un conjunto A, es suficiente y necesario que suceda lo siguiente: que alfa sea una cota superior de A y que se satisfaga esto. ¿Qué es lo que dice? Que para cada epsilon mayor que 0, existe un elemento A epsilon del conjunto A, tal que alfa menos epsilon es menor que A epsilon. Esto tiene una interpretación geométrica, esto es un hecho. Vean, aquí tenemos nuestra recta real y aquí tenemos a nuestro conjunto A. ¿Quién es el supremo? Según el dibujito, ¿cuál sería el supremo? Pues este punto, ¿no? Y para no cargar con toda esta notación le llamamos alfa. Ok, entonces alfa es el supremo del conjunto A. ¿Por qué es el supremo? Porque cumple dos cosas. Porque es una cota superior, queda por encima de todos los elementos del conjunto A, y además satisface que si yo le resto una cantidad positiva, por chiquita que sea, va a haber un elemento del conjunto A que va a quedar por delante de esta diferencia. ¿Ok? Eso es lo que dice esta caracterización del supremo. De principio, el supremo, ¿cómo se define? Como la mínima
cota superior, ¿no? Eres cota superior y cualquier otra cota superior queda por encima de la dada de antemano, ¿no? Eso es ser el supremo. Pero se caracteriza se puede caracterizar de esta forma. Y esta forma es muy, muy útil y en un rato la vamos a ocupar. Recordatorio 2. Las definiciones de que una función esté acotada superiormente, inferiormente y acotada. Vamos a recordarlas rápidamente. F está acotada superiormente si solo sí que ocurre. Si existe una constante m mayor que 0, tal que para cada x en D, f de x es menor o igual a m. O sea, hay un número que queda por encima de todos los valores que toma la función, ¿ok? Hay una constante m que queda por encima de todos los valores que toma la función. Después, acotada inferiormente, f está acotada inferiormente, si existe una constante m menor que 0, tal que para cada punto en D, f de x es mayor o igual a m. Ahora aquí lo que estamos diciendo es que para que una función esté acotada inferiormente, hay una constante m que queda por debajo de todos los valores de la función, ¿ok? Y por último, una función está acotada, así nada más acotada, si solo si está acotada superiormente e inferiormente, ¿ok? Bueno, bajo, esto también ya lo conocemos, bajo este recordatorio que creo que es el más importante, así que a este préstenle mucha, mucha atención porque de este recordatorio lo vamos a ocupar en algún momento en un teorema fuerte de continuidad y bueno, todos los recordatorios los vamos a ocupar, pero en particular hay que entenderlo bien para entender el razonamiento que se hace en la prueba. Fíjense, ¿qué es una sucesión? Una sucesión es una función de los naturales en los reales, ¿verdad? Entonces, el recordatorio 3 dice lo siguiente. Tú tienes una sucesión, o sea, una función de los naturales en los reales. Tienes una sucesión de números reales. Definimos una subsucesión de f como el resultado de componer a f con una función r de los naturales en los naturales estrictamente creciente. Entonces las cosas están así. Aquí voy a hacer un diagrama y creo que lo hice en la sesión pasada, pero creo que vale la pena volverlo a hacer. Fíjense. Aquí tenemos dos flechitas. Tenemos a nuestra sucesión. Ok, aquí está. Una sucesión es una función, por definición, es una función que va de los naturales en los reales, ¿verdad? Entonces tú aquí tienes tu sucesión, ¿ok? ¿Cómo defines una subsucesión? Formalmente, ¿cómo defines una subsucesión? Ah, pues lo que tienes que hacer es a tu función, esto es una función, la tienes que componer con una función que va de los naturales en los naturales, la cual es estrictamente creciente. No es cualquier función de los naturales en los naturales. Es una estrictamente creciente. Estrictamente creciente. Entonces, tú tomas tu natural n, aplicas r de n, y entonces f de r de n, usualmente, aquí hay me acomodo, ahí está. Ese término lo vamos a escribir de la siguiente forma. Esto es notación. Vamos a escribirlo como XRN. ¿Ok? Y entonces, ¿quién es la subsucesión? La subsucesión resulta ser R compuesta con F. Y si así denoto el enésimo término de la imagen de esta composición, entonces R compuesta con F lo vamos a denotar así. XRN con n igual a 1 hasta infinito. Así es como se describe una subsucesión. Formalmente, ¿qué es lo que tienes que hacer? Componer a tu sucesión original con una función de los naturales en los naturales estrictamente creciente. Haces esa composición y obtienes la subsucesión, ¿ok? Bueno, y esto, f de Rn, o sea, el valor de la composición en el enésimo natural,
lo vamos a denotar como XRN. Es el enésimo término, de la subsucesión. Ok, bueno. Y entonces mi subsucesión queda descrita de esta forma. Y ustedes, o sea, en la práctica, pues uno no hace todo este procedimiento. Uno ya como que lo mecaniza, o sea, ya lo hace, sin pensar en todo esto, y construye subsucesiones. Ajá. Tienes la 1 entre n, tienes una subsucesión, 1 entre 2n, 1 entre 3n, 1 entre 2 elevado a la n, pero en el fondo lo que estás haciendo es pensar en una función de los naturales estrictamente creciente y generarte esta composición. Los valores de esa función son los términos de la subsucesión. ¿Va? Bueno, bajo tantito. Cualquier duda, díganme, por favor. Vamos a dejarlo así mejor. Y una observación. Esa función estrictamente Profe, creciente. Mande, ¿qué pasó? bueno, sí entiendo lo de la composición, pero no ¿Mm? entiendo cómo relacionar una sucesión con una función. O Ah, sea, es que sí, recuerda que la definición de sucesión es esta. Aquí le voy a poner, a ver, recordemos que una sucesión, por definición, es una función f de los naturales en los reales. Recuerda que así se define una sucesión. Una sucesión es una función que va de los naturales en los reales. Al enésimo valor de la función se le denota así, xn. Y entonces en vez de usar la notación funcional, o sea, esta de funciones, en el contexto de sucesiones, en vez de usar esta notación, uno suele escribir ese tipo de funciones así. Acuérdate que esa fue nuestra definición de sucesión. Una sucesión por definición es una función de los naturales en los reales. Te fijas en todos los valores que toma la función, o sea, la sucesión, y si en el enésimo natural la función vale xn para cada n natural, entonces tú a tu sucesión la denotas de esta forma. Por ejemplo, vamos a poner ejemplos. Estaría bien que agregara otra hoja aquí, que no sé qué voy a pasar, como que hay cosas en medio, a ver, ahí va, ahí está. A ver qué ocurrió. Ah, aquí está, ok. Ahí está. Y por ejemplo, piensa en esta función. En la función f que va de los naturales en los reales, tal que a cada natural lo mandamos a 2n. ¿De qué esa sucesión cuál es? Esa sucesión con la notación que se suele usar en sucesiones es la sucesión 2n. O por ejemplo, si tenemos la función f que va de los naturales en los reales, tal que a cada natural lo mandamos a 1 entre n, ¿de qué sucesión estamos hablando? De la sucesión 1 entre n. Ajá. Entonces, recuerden, al principio del curso, del tema de sucesiones, definimos una sucesión como una función de los naturales en los reales. Pero dijimos, para este tipo de funciones, o sea, las sucesiones, vamos a trabajar con una notación diferente. ¿Cuál? Esta de aquí. O esta. En general, si tú tienes una función que va de los naturales en los reales, tal que el enésimo natural lo manda a xn, entonces a f lo vamos a denotar como xn con n igual a 1 hasta infinito. Ajá. Cuando uno trabaja con sucesiones, realmente está trabajando con funciones de los naturales en los reales. Entonces, esto ya tiene sentido. Lo que hicimos aquí, esto de aquí. Tienes a tu sucesión, tienes una sucesión dada, ¿y cómo obtienes una subsucesión? Pues la obtienes de componer
a tu sucesión con una función R estrictamente creciente que va de los naturales en los naturales. Eso te da una nueva sucesión. Pero ¿qué es de la sucesión original? Esa nueva sucesión, una subsucesión. ¿Ok? Esta composición, ¿qué nos da? Una función de los naturales en los reales, o sea, una sucesión, pero es subsucesión de la sucesión xn. Ajá. Y bueno, por ejemplo, un ejemplo de una subsucesión. Tienes, por ejemplo, la 1 entre 2n. Esta es subsucesión de la 1 entre n, ya que 1 entre 2n la obtenemos de componer a la 1 entre n. Lo voy a poner así, con esta notación inusual, pero creo que se entiende. Voy a componer a la 1 entre n, o sea, la función 1 entre n, la voy a componer con la función estrictamente creciente 2n. La 2n, la función 2n, la que acá natural manda 2n, esa es una estrictamente creciente. Ajá. Tú la compones con la 1 entre n y entonces eso te va a arrojar 1 entre 2n con n igual a 1 hasta infinito. O es más, para que quede bien la notación, o sea, tienes la función f que va de los naturales a los reales, tal que cada n lo mandamos a 1 entre n. Y tu r va a ser esta función. Va de los naturales en los naturales. Tal que a cada n lo mandamos a 2n. Este es un estrictamente creciente. Y esta es tu sucesión original. Hacer la composición de R compuesta con F nos arroja esta nueva sucesión. Pero esta sucesión es subsucesión de la 1 entre n. Así es como se construyen las subsucesiones formalmente. Por supuesto que en la práctica uno no hace todo este procedimiento. Uno simplemente dice, a ver, me voy a tomar algunos términos de la sucesión original. Pues, ¿cómo le hago? Ah, pues por ejemplo, de la 1 entre n, pues puedo tomar 1 entre 2n, o la subsucesión 1 entre 3n, 1 entre 4n, 1 entre 2 a la n, etcétera. Y uno simplemente lo hace de manera mecánica y ya no piensa en todo este desarrollo. Pero esa es como la teoría que hay detrás de las subsucesiones. ¿Cómo lo ven todos? ¿Sí está bien o hay dudas? Díganme. ¿No? ¿Seguros? Bueno, ok. Entonces, esa es la definición de una subsucesión. De sucesión, también ya recordé la definición de sucesión. Bajo. Y una observación importante. Ok, qué bueno. Ok, te acuerdas. Va. Una observación. Si tenemos una función R que va de los naturales en los naturales, la cual es estrictamente creciente, siempre se va a satisfacer esta desigualdad. Rn, el valor de la función R en el enésimo natural, es mayor o igual a n para cada n natural. ¿Por qué pasa eso? Porque al ser estrictamente creciente, siempre va a ir por delante del valor en que evaluemos. O sea, estas imágenes siempre van a ir por delante del número natural en el que evaluemos a la función. En un dibujo se ve, fíjense, aquí tengo a los naturales. Y la lista sigue, por supuesto. Y aquí también tengo una copia de los naturales. O sea, este es el natural 1, el 2, el 3, 4, el n más 1, n más 2, y la lista sigue, ¿no? Bueno, entonces tengo una función R que va de los naturales en los naturales. Imagínense, es estrictamente creciente. ¿Qué podría pasar con el primer natural? Pues a lo mejor que se va a un natural adelante, una unidad adelante, o sea, se va al natural 2.
Ese es R de 1. Y después 2, ¿a dónde se va? Pues se va al natural 4. Y ese va a ser R de 2. Después 3. 3 podría valer, por ejemplo, el número 3 al aplicarle la R. No, ¿verdad? Porque supone es estrictamente creciente. ¿Podría valer 1? Tampoco puede valer 1. A ver, dejen que se marquen. Tampoco puede valer 1 porque nuevamente la función como es estrictamente creciente. Tiene que ir por delante de R de 2. Entonces R de 3 se va al natural 5. ¿Qué termina pasando? Si comparamos dominio contra imagen, punto del dominio contra su imagen, siempre los puntos de la imagen van por delante del punto en el que evaluaste del dominio. Ajá, R de 2 es mayor o igual a 2. R de 3 es mayor o igual a 3. Y así es como va esto. En general, R de n es mayor o igual a n. Y eso es para todo n natural. Esto lo vamos a ocupar al ratito. Esta observación va bajo. Y dos observaciones súper sencillas, que estas las tenemos que tener muy, muy claras. Toda sucesión convergente siempre es acotada. Esto lo vamos a ocupar de la siguiente manera. Vamos a obtener una convergente y vamos a demostrar que no está acotada y entonces vamos a llegar a una contradicción. ¿Estamos de acuerdo que tener esas dos hipótesis? Eso es una contradicción. Tener que la sucesión converge y que no está acotada, eso es contradicción, ¿verdad? Pues vamos a llegar a un razonamiento de ese estilo en alguna de las pruebas de los teoremas fuertes de continuidad. Y lo que nos garantiza que esto es una contradicción es justamente este resultado. Toda convergente está acotada. Imagínense, si tiene una convergente y no acotada, pues eso no es posible, ¿verdad? Todas las convergentes deben de estar acotadas, ¿verdad? Bueno, y el recordatorio 5, ¿qué es lo que dice? Si tenemos tres sucesiones, xn, yn y zn, sucesiones tales que xn menor o igual a yn menor o igual a zn, y el límite de la sucesión chiquita es igual al límite de la sucesión grande, bajo esas condiciones, la sucesión de en medio también debe de converger, la yn debe converger, y además las tres sucesiones tienen límite común. ¿Este teorema cómo se llama? Es el teorema del sándwich para sucesiones, ¿ok? Esta es la herramienta que necesitamos. También necesitamos Bolzano-Ballestras para sucesiones, pero en su momento lo vamos a recordar, ¿ok? Entonces, con toda esta herramienta, vamos a demostrar los teoremas fuertes de continuidad, sus corolarios, y eso es lo que tenemos que hacer el día de hoy, ¿vale? Bajo. Y cualquier duda, díganme, por favor, ¿va? Vamos con el primer teorema fuerte de continuidad. Vamos a ver qué es lo que dice, ¿ok? Permítanme tantito. Ahí está. A ver. Primer teorema fuerte de continuidad. Vamos a ver qué dice. Si tenemos una función f que va a intervalo a, b en los reales, que es continua en el intervalo a, b, bajo esas condiciones, esa función debe de estar acotada superiormente. ¿Ok? Vamos a hacer la demostración. La prueba va a ser por contradicción. Vamos a suponer lo contrario a lo que queremos demostrar. Es decir, vamos a suponer que la f no está acotada superiormente y nuestro objetivo es llegar a una contradicción. ¿Ok? Bueno, pues vamos. Demostración. Supongamos que f no está acotada superiormente. ¿Ok? Negamos la definición de estar acotada superiormente. La negamos y ¿qué nos dice? Que para cada m mayor que 0, hay un punto xm, en este caso en el intervalo a, b, tal que f de xm es mayor que m. O sea, lo que nos está diciendo esto es que para cada número positivo que tú des, siempre vas a poder encontrar un punto del dominio, tal que al aplicarle la función, va a quedar por delante de ese número m que diste de antemano. Ese número m es arbitrario, ¿ok? Entonces, si estamos suponiendo que f no está acotado superiormente, entonces va a satisfacer esta condición. Aquí está el cuantificador para todo.
¿ok? Como es para todo m mayor que 0, en particular, se cumple para m igual a 1, para m igual a 2, para m igual a 3, en general para m igual a n con n natural, y vamos a ver qué es lo que obtenemos. A ver, vamos a hacer el siguiente razonamiento. Si tomamos m igual a 1, ¿qué podemos asegurar? Pues según lo que dice esto, debe existir un punto x1 en el intervalo cerrado a coma b, tal que f de x1 es mayor a 1. Si m es igual a 2, entonces existe un punto x2 en el intervalo cerrado a coma b, tal que f de x2 es mayor que 2. Si m es igual a 3, pues algo muy similar. Va a haber un tercer punto en el intervalo cerrado a coma b, tal que f de x3 es mayor a 3. En general, tomas m igual a n, donde n es cualquier natural, ¿y qué puedes garantizar? Que existe un punto xn en el intervalo cerrado a coma b, tal que f de xn es mayor que n. Y podemos continuar con este proceso, ¿no? Para cada n natural, podemos hacer esto, ¿ok? ¿Qué es lo que estamos haciendo en el fondo? En el fondo, estamos seleccionando una cantidad infinita de puntos del intervalo a coma b, los cuales se pueden repetir, o sea, x1 podría ser igual a x2, existe la posibilidad, pero lo importante es que aquí se está armando una sucesión, ¿ok? Se está generando una sucesión formada por puntos del intervalo cerrado a coma b, tales que sus imágenes se hacen muy grandes. Conforme la n va creciendo, conforme este índice va creciendo, los valores de la función en estos puntos se van haciendo cada vez más grandes. Primero mayores a 1, después mayores a 2, mayores a 3, en general mayores a n. Entonces lo que estamos haciendo en el fondo, o nuestro objetivo va a ser construirnos una sucesión eh, en el dominio que converja, pero que su sucesión de imágenes no esté acotada superiormente. Y eso es una contradicción porque la función se supone es continua. Entonces debe haber continuidad por sucesiones. Ajá. Y entonces por ahí vamos a llegar a la contradicción. ¿Vale? Ese es como esa es la estrategia que se plantea antes de proceder. ¿Ok? Bueno, bajo. Y bueno, hasta ahorita lo que hemos hecho es construirnos toda esta secuencia. ¿Sí? Continuamos con este proceso y ¿qué es lo que obtenemos? Como ya les dije, vamos a obtener una sucesión formada por elementos del intervalo cerrado a coma b, tal que para cada n natural, f de xn es mayor que n. Bajo, y esto se puede ver en un dibujo. Fíjense, todos los puntos que hemos construido están en el intervalo cerrado a coma b. Todos, ajá. ¿Qué cumple el primer punto? El x1. Está en el intervalo a coma b y cuando le aplico la función, queda por delante de 1. Después tomo x2, que es el segundo punto que se construyó, le aplico la función y obtengo un valor que queda por delante de 2. Después tomo x3, f de x3 queda por delante de 3 y en general tomo el enésimo natural, tomo x, el enésimo punto que se construyó, le aplico la función, obtengo f de xn y f de xn queda por delante del natural n. ¿Ok? Entonces, hasta en el dibujo ya se ve esta sucesión de imágenes. ¿Qué le ocurre? Pues que va creciendo tanto como queremos, hacia arriba. O sea, no va a estar acotada superiormente. ¿Va? Bueno, bajamos y formalizamos todo. Bueno, vamos a llegar a la contradicción ahora sí. Ahí va. Como xn con n igual a 1 hasta infinito es una sucesión formada por elementos del intervalo a coma b, como esa sucesión está en un intervalo acotado, entonces la sucesión debe de estar acotada. ¿Ok? Aplicamos, y luego, ¿qué podemos hacer? Pues si tú tienes una sucesión acotada, el teorema de Bolzano-Ballester para sucesiones nos garantiza que podemos extraer una subsucesión, la cual es convergente. Entonces aplicamos el teorema de Bolzano-Ballestras y podemos asegurar que existe XRN, una subsucesión convergente. Y aquí viene una observación muy, muy importante. Todos los términos
de la sucesión original se quedan entre A y B. Con mayor razón, los términos de la subsucesión se van a quedar entre A y B, ¿verdad? Entonces, para cada n natural, XRN es mayor o igual a A y menor o igual a B, ¿sí? Hacemos toma de límite, el límite preserva desigualdades y entonces nos termina quedando esto, esta cadena de desigualdades. ¿Qué nos está diciendo esto? Que el límite de esta subsucesión se va a quedar entre A y B. Y al límite de esa subsucesión vamos a ponerle un nombre. Vamos a llamarle X0. Cx0, el límite cuando n tiene infinito, de XRN. Para no cargar con toda esa notación de límite, vamos a llamarle simplemente X0 a ese valor. ¿Va? Este puntito, ¿dónde está? Se encuentra entre A y B. ¿Va? Bueno, ahora, ¿qué sigue? Pues vamos a usar la continuidad de la función f, porque hasta este punto en nuestro razonamiento no hemos ocupado la continuidad. Ah, pues ahí va, vamos a ocupar continuidad. Como f es continua en el intervalo a coma b, en particular es continua en el punto x0. Y entonces, si es continua a través de vecindades, a través de sucesiones, ambas definiciones son equivalentes, pero ahorita lo que nos va a servir es la continuidad a través de sucesiones. Como es continua a través de sucesiones en el punto x0, ¿qué debe de cumplir? Tenemos aquí una sucesión convergente, formada por elementos del dominio. En este punto x0 hay continuidad. ¿Qué va a pasar con la sucesión de imágenes? La sucesión de imágenes debe de converger a f de x0. Entonces, fíjense lo que obtenemos. Esta sucesión de imágenes converge. Entonces, esa sucesión de imágenes está acotada, según nuestro recordatorio. Pero ahora fíjate en el razonamiento que vamos a hacer. Por otra parte, para cada n natural, f de xrn, por la construcción que hicimos acá arriba, f de xn es mayor que n. Entonces, ¿cómo es f de xrn? Mayor a rn, ¿verdad? Si esto se vale para cada término de la sucesión, también se vale con mayor razón para los de la subsucesión. ¿Sí? Bajo. Y entonces tenemos que f de xrn es mayor a rn, pero por la observación que hicimos hace rato de subsucesiones, sabemos que rn, que lo podemos ver así como r evaluada en n, esto es mayor o igual a n. Es lo que recordamos hace ratito, en la observación que hicimos de la función estrictamente creciente que va de los naturales en los naturales. Las imágenes quedan por delante de los puntos del dominio. Rn debe ser mayor o igual a n. Entonces tenemos esta cadenita de desigualdades que lo que nos está diciendo es que los valores de la sucesión de imágenes van creciendo tanto como queremos, porque para cada n natural, este término rebasa a n. Ajá. Lo que nos está diciendo esto es que esta función, esta sucesión, no está acotada superiormente. Pero eso está mal, porque mira, aquí teníamos que esta sucesión converge, la sucesión de imágenes converge. Entonces debe estar acotada. Y aquí abajo estás llegando a que no está acotada superiormente. Eso no es posible. Si converges, eres una sucesión acotada. En particular, estás acotada superiormente. Esta es la contradicción. Y entonces, en todo este razonamiento, ¿qué supusimos mal? ¿Qué estuvo mal suponer? Pues estuvo mal suponer que f no está acotada superiormente. Eso fue lo que supusimos mal en todo este razonamiento. F no está acotada superiormente. Eso estuvo mal. Por lo tanto, se concluye que la f está acotada superiormente y ahí acaba la prueba. ¿Ok? Primer teorema fuerte de continuidad, pero lo vamos a generalizar. Ahorita lo que hemos probado es que toda función continua en un intervalo cerrado a coma b debe de estar acotada superiormente.
Ahora, corolario de este resultado. Si f es continua en el intervalo cerrado, b, f está acotada inferiormente. Vamos a hacer la demostración de este resultado. O sea, lo que está diciendo esto es que no solo va a estar acotada superiormente, sino que también va a estar acotada inferiormente. ¿Va? Vamos a hacer la demostración. Como f es continua en el intervalo cerrado b, entonces menos f es continua en el intervalo cerrado b. Estamos de acuerdo. Por la operatividad de las funciones continuas, si f es continua, menos f es continua. Si f es continua en el intervalo cerrado b, menos f, esta función es continua en el intervalo cerrado b. A esta función, a la menos f, vamos a aplicarle el teorema anterior. ¿Qué nos dice el teorema anterior? Que si tienes una continua en un intervalo cerrado, como la función menos f, por ejemplo, esa función va a estar acotada superiormente. Entonces, menos f es continua en el cerrado b, por el teorema anterior, menos f está acotada superiormente. ¿Qué significa que está acotada superiormente? Que existe una constante m mayor que 0, tal que para todo x en el b, menos f de x es menor o igual que m. Y entonces, ¿qué tenemos? Pues de esta desigualdad, multiplicamos un menos en ambos lados de la desigualdad, ¿y qué se obtiene? Que menos m es menor o igual a f de x, y esto es justo lo que puse aquí. Para cada x en el b, menos m es menor o igual a f de x. Esto se obtiene de multiplicar un menos en ambos lados de la desigualdad. Multiplicamos un menos en ambos lados de la desigualdad, y lo que obtenemos es que para cada x en el cerrado b, menos m es menor o igual a f de x. Pero esa desigualdad, ¿qué nos está diciendo? Pues que hay un número menor que 0, en que se marque ese número, hay un número menor que 0 que queda por debajo de todos los valores que toma la función. ¿Eso por definición qué es? Por definición, f está acotada inferiormente, ¿ok? Y el corolario final, el corolario que relaciona estos dos resultados. Si tienes una continua en el intervalo cerrado b, esa función debe de estar acotada, ¿ok? Si es una continua en el intervalo cerrado b, debe de ser acotada, ¿ok? Ya lo probamos. Ya probamos que toda continua en intervalo cerrado b está acotada superiormente. Que toda función continua en intervalo cerrado b está acotada inferiormente. Es este corolario que acabamos de probar. Entonces, toda continua en intervalo cerrado b es acotada superiormente, acotada inferiormente, por lo tanto está acotada. Y ahí acaba todo lo relacionado al primer teorema fuerte de continuidad. De hecho, uno podría pensar todo este enunciado como el primer teorema fuerte de continuidad. Toda continua en un intervalo cerrado está acotada. ¿Ok? ¿Sí se entiende? ¿Sí está bien? ¿Hay dudas? Sí, No. todo bien, sí se ¿Todo bien? entiende. Ok, perfecto. Bajamos y pasamos al segundo teorema fuerte de continuidad. ¿Qué, qué es, qué condición es más fuerte que ser acotada? O sea, ¿qué es algo mejor que una función sea acotada? ¿Qué es mejor que ser una función acotada? Pues que alcances tu máximo y tu mínimo. Porque si estás acotada, eso no quiere decir que alcances el máximo o que alcances el mínimo. Por ejemplo, a ver si me sale el dibujito aquí. Esta función se estudia en cálculo 2, porque con teoría de la integral se construye, pero nosotros ya la conocemos porque en la prepa, por ejemplo, se ven las funciones trigonométricas, se le conoce como la función arcotangente. La función arcotangente se ve de la siguiente manera. Se va pegando de manera asintótica estas dos líneas. Conforme la x va creciendo, los valores de la función se van pegando a la recta de arriba o la de abajo, dependiendo si te vas pegando a infinito o a menos infinito. Estas rectas son de altura pi medios y menos pi medios, respectivamente. Esta es la gráfica de la función arcotangente. Fíjate que esta función está acotada.
porque está acotada superiormente por pi medios y acotada inferiormente por menos pi medios. Está acotada, pero no alcanza su máximo ni su mínimo, porque si bien esta función se va pegando cada vez más y más y más a la recta, solo se pega, mas no toca la recta pi medios ni la recta menos pi medios. Entonces, esta funcioncita, que se escribe así, arco cuya tangente vale x, que cumple, está acotada, pero no alcanza ni su máximo ni su mínimo. ¿Ok? ¿Cuál es el problema? El dominio, ese es el problema. Tu dominio son todos los reales. Para garantizar que si alcances tu máximo y tu mínimo, y es continua, eso es un hecho. La arcotangente es una función continua. Pero el problema aquí es que el dominio es todo R. Para que alcances tu máximo y tu mínimo seguro, o sea, que garantices que alcances el máximo y el mínimo, debes de estar en un intervalo cerrado. Y aquí tienes como dominio a todo R. Entonces, bueno, de principio, ser una función acotada no te garantiza que alcances tu máximo y tu mínimo. ¿Bajo qué condiciones es equivalente? Bajo el supuesto de que tienes una continua definida en un intervalo cerrado a, B. Y eso es lo que vamos a demostrar a continuación. Pasamos al segundo teorema fuerte de continuidad. ¿Qué es lo que dice? Si tenemos una función f que va de un intervalo cerrado a, b, en los reales, continua en el intervalo cerrado a, b, esa función debe de alcanzar su máximo. Vamos a empezar probando eso. Tienes una continua en intervalo cerrado a, b, esa función debe de forzosamente alcanzar su valor máximo. ¿Ok? Vamos a hacer la demostración del resultado. Demostración. Por el primer teorema fuerte de continuidad, o sea, el que acabamos de probar, nosotros, ¿qué sabemos? Nosotros sabemos que f debe estar acotada superiormente. Es lo que acabamos de probar. Toda continua en un intervalo cerrado está acotada y en particular está acotada superiormente. Entonces, si esta cosa está acotada superiormente, su imagen, que es este conjunto, el conjunto de los f de x tal que x está en el cerrado a, b, está acotada superiormente. Y si tienes un conjunto acotado superiormente, ¿va a tener supremo? Por supuesto que sí, eso nos lo garantiza el axioma del supremo. Entonces, por el axioma del supremo, este supremo existe. ¿Va? Ahora, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Si la función se supone tiene máximo, ese máximo debe de ser el supremo del conjunto de los f de x con x en el cerrado a, b. Forzosamente tiene que ser ese número. El supremo es la mínima cota superior. Ajá. El máximo, si en caso de existir, debe de ser este supremo. Entonces lo que vamos a hacer nosotros es mostrar que hay un punto del dominio tal que f de x0 es igual al supremo del conjunto de los f de x. Porque en tal caso, el máximo de f, ¿quién va a ser? Pues va a ser justamente f de x0. Es la mínima cota superior y aparte la función alcanza ese valor. Entonces, en realidad, ese valor es el máximo de la función y en un dibujo se ve. Fíjense. Aquí tenemos la función f, define nuestro intervalo a, b. Aquí está nuestro supremo. Y el supremo, pues, es la mínima cota superior. Queda por encima de todos los valores de la f, que serían estos, pero es el más pequeño. ¿Qué observan? Pues que ese punto debe ser también el máximo de la función. Y lo que vamos a hacer nosotros es mostrar que justo hay un punto del intervalo a, b que le pega justo al supremo. Esto va a ser nuestro objetivo. Demostrar esta igualdad. ¿Ok? Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Bajo, pero como estamos trabajando con un supremo, aquí vale la pena recordar la caracterización que dimos del supremo. Ya hicimos el recordatorio al principio de la clase. Por eso es que lo recordamos. ¿Por qué? Porque ahorita
vamos a ocupar que este es un supremo. ¿Va? Bajo. Y ahí viene el recordatorio que hicimos hace rato. Vamos a aplicarlo en este momento. Por definición de supremo, sabemos que para cada épsilon mayor que 0, existe un punto x épsilon en el intervalo cerrado a coma b, tal que el supremo del conjunto de los f de x, tal que x está en el a, b, menos esta cantidad positiva, tú le restas una cantidad positiva, por chiquita que sea, al supremo, entonces hay un elemento del conjunto que queda aquí en medio. Ajá. F de x épsilon, que me lo escribo aquí, f de x épsilon, ¿estamos de acuerdo? Que es un elemento de este conjunto. Sí, ¿no? ¿Por qué x épsilon? ¿Dónde nos lo tomamos? En el intervalo a coma b. Entonces f de x épsilon es un elemento del conjunto que queda por delante del supremo menos épsilon. Sabemos que debe existir un elemento con esas características porque este es el supremo y sabemos que si le restamos un poquito, hay un elemento del conjunto que se va a meter aquí en medio, ¿ok? Por supuesto que este término queda por debajo del supremo. Esta es una cota superior y este es un elemento del conjunto al que se le calcula la cota superior, ¿va? Ahora, aquí viene lo padre. Esto se vale para todo épsilon mayor que 0, ¿verdad? Entonces, lo que vamos a hacer es tomar épsilon adecuadas y nos vamos a construir una sucesión que se aproxime, queremos encontrar este punto x0. Pues lo que vamos a hacer, con el razonamiento que acabamos de hacer, vamos a podernos construir una sucesión que se aproxime al punto x0 y así es como vamos a encontrar este punto. Así es como vamos a construirnos este punto. Mediante una aproximación vía una sucesión que vamos a obtener a partir de este hecho que acabo de marcar. A partir de ese hecho, nos vamos a construir una sucesión que se aproxima al punto buscado. ¿Va? Bajo. Esto se vale para toda épsilon. Entonces, en particular, se vale para épsilon igual a 1. Si épsilon es igual a 1, pues hay un punto del dominio tal que el supremo menos 1 es menor a f de x1, menor o igual al supremo del conjunto de los f de x con x en el a, b. Ok. ¿Queremos aproximarnos? Pues toma la épsilon más chiquita todavía. Si épsilon es igual a 1/2, hay un punto x2 del cerrado a, b, tal que el supremo de las imágenes de f menos 1/2 es menor a f de x2, menor o igual al supremo de las imágenes de f. ¿Ok? Seguimos. Ahora, ¿qué número más pequeño podemos tomar? Épsilon igual a 1/3. Si épsilon es igual a 1/3, otra vez, existe un tercer punto, x3, tal que el supremo de las imágenes de f es menos 1/3, es menor a f de x3, y esto es menor o igual al supremo de las imágenes de f. ¿Ok? Y podemos continuar con este proceso. Un cuarto, un quinto, un sexto, así podemos tomar a épsilon. En general, tomamos épsilon igual a 1 entre n, ¿y qué podemos asegurar? Que existe un punto xn en el cerrado a, b, tal que el supremo de las imágenes de f menos 1 entre n es menor a f de xn, menor o igual al supremo de las imágenes de f. Seguimos con este proceso y ¿qué es lo que estamos construyendo? Fíjense, estamos obteniendo puntos en el intervalo a, b, y entonces lo que realmente estamos obteniendo es una sucesión en el intervalo a, b que cumple estas desigualdades. En general cumple esta desigualdad de aquí. ¿Ok? Entonces estamos construyendo una sucesión en el intervalo a, b con una propiedad especial. ¿Cuál? Esta. Que cuando esos puntos del a, b le aplico la f, el supremo de las imágenes menos 1 entre n queda por debajo y f de xn queda por debajo del supremo de las imágenes de f. ¿Ok? Bajo.
Y bueno, aquí voy a repetir lo que ya dije, pero creo que vale la pena. Continuando con este proceso, solo que aquí ya está como bien, está resumido todo lo que dije, ¿no? Continuando con este proceso, obtenemos una sucesión xn con n igual a 1 hasta infinito con las siguientes dos propiedades. Para cada n natural, xn pertenece al intervalo cerrado a, b. Todos los puntos de la sucesión están en el intervalo cerrado a, b. Y punto 2, para cada n natural, tenemos que el supremo de las imágenes de f menos 1 entre n es menor a f de xn menor o igual al supremo de las imágenes de f. Ahora, vamos a hacer lo siguiente. Tenemos que xn está acotada, ¿verdad? Por el punto 1. Xn está en este intervalo a, b, ¿verdad? Y si tienes una sucesión que está en el intervalo a, b, esa sucesión debe de estar acotada. ¿Sí? Forzosamente. Podríamos verlo de esta forma, a lo mejor y no se acuerdan de este resultado, pero es muy fácil de deducir. Miren, fíjense. Piensa en el conjunto de imágenes de la sucesión. No pienses en la sucesión, piensa en la imagen de la sucesión. O sea, el conjunto de los xn con n en los naturales. ¿Dónde está contenido? En el intervalo cerrado a, b. ¿Cómo es el intervalo cerrado a, b? Eso sí lo probamos. Un intervalo cerrado siempre es un conjunto acotado. Y tienes un acotado que contiene a otro conjunto. Este. ¿Cómo tiene que ser el conjunto chiquito? Con mayor razón tiene que estar acotado. O sea, aquí el resultado que estamos ocupando es este. Si A es un subconjunto de B y B acotado, entonces A está acotado. Ese es el resultado que estamos ocupando. ¿Quieres ver que la asociación está acotada? Fíjate en sus imágenes. En su imagen. Su imagen está acotada porque está en este intervalo cerrado. Entonces la sucesión está acotada. ¿Va? Esta sucesión está acotada. ¿Y lo que podemos hacer? Aplicamos teorema de Bolzano-Ballestras para sucesiones. Tienes una sucesión acotada, puedes, a lo mejor no converge, pero puedes extraer una subsucesión convergente. Entonces, aplicando el teorema de Bolzano-Ballestras, podemos asegurar que existe XRN, una subsucesión convergente. Vamos a suponer que el límite cuando n tiene infinito de XRN es igual a X0. Por el razonamiento que hicimos hace rato, el mismito, podemos concluir que este punto X0 está en el intervalo a, b. Mismo procedimiento. A es menor o igual a XRN, menor o igual a b. Hacemos toma de límite, el límite preserva desigualdades y obtenemos esto. El límite queda en medio de A y de B. ¿Ok? Entonces este punto X0, que es el límite, realmente se encuentra en el intervalo cerrado a, b. Por continuidad de f, ¿qué podemos asegurar? La f es continua en todo el intervalo cerrado a, b. En particular va a ser continua en el punto X0. Y entonces podemos asegurar que el límite, cuando n tiene infinito de f de XRN, es igual a f de X0. ¿Sí? Bajo. Y ahora vamos a hacer lo siguiente. La 1 entre n es una sucesión, ¿no? La vamos a componer con la sucesión Rn, con la función de los naturales en los naturales Rn. ¿Eso qué nos va a arrojar? Eso nos va a arrojar la subsucesión 1 entre Rn. Ustedes probaron con Cristian que si una sucesión converge, cualquier subsucesión va a tener que converger. La 1 entre n converge a 0. Entonces la 1 entre Rn también va a converger a 0. ¿Esto por qué lo digo? Por lo que voy a hacer a continuación. Fíjense, para cada n natural tenemos lo siguiente. El supremo de las imágenes de f menos 1 entre Rn
es menor a f de x Rn, menor o igual al supremo de los f de x con x en el a, b. Aquí ya en vez de evaluar en f de xn, ya estamos tomando los términos de la subsucesión. Ajá. Y aquí vamos a notar esto. Tenemos estas desigualdades. Podemos pensar a este término como una sucesión constante porque no depende de la n. Podemos pensar en esta otra sucesión. Aquí sí depende de la n, efectivamente. Esas dos sucesiones ensandwichan a esta sucesión de en medio, que es la f de xrn. ¿Qué pasa con esta sucesión? Cuando yo hago toma de límite, aquí, fíjense que el primer sumando, este, es constante. No depende de la n. Y este, por lo que comenté hace ratito, este converge a 0. Porque si es una sucesión convergente como la 1 entre n, cualquier subsucesión debe de converger. La 1 entre Rn debe converger a 0, al mismo valor. Entonces, ¿a dónde converge esta resta? Al supremo de las imágenes. ¿Okay? Entonces, este término converge al supremo de los f de x, ¿no? ¿Qué pasa con esta otra sucesión? Pues es constante, entonces converge a la constante. ¿Qué ocurrió? Que la sucesión chiquita y la sucesión grande convergen a un valor común. ¿Qué nos garantiza el teorema del sándwich? Que fue el recordatorio que hicimos al principio de la clase. Que la sucesión de en medio también debe de converger. Por teorema del sándwich, el límite cuando n tiene infinito de f de xrn es igual al supremo del conjunto de los f de x. Y entonces tenemos los siguientes. Por un lado, nosotros vimos que el límite cuando n tiene infinito de f de xrn debe de ser f de x0. Y con el razonamiento que hicimos ahorita, concluimos que el límite cuando n tiene infinito de esa misma sucesión, la f de xrn, converge a este supremo. El límite es único, ¿verdad? Entonces, ¿qué podemos concluir? ¿Qué relación hay entre este supremo y este valor f de x0? No pueden ser distintos porque el límite es único. Entonces no les queda de otra más que ser iguales. Nosotros ya, como ya les dije, nosotros ya sabíamos que esta igualdad. Entonces, ¿qué podemos concluir? Que ambos límites son el mismo, o sea, f de x0 es igual al supremo de las imágenes de f. Y entonces, lo que tenemos es que f alcanza su máximo. Y ahí se acaba la prueba. Toda función continua definida en un intervalo cerrado a, b va a alcanzar su máximo. ¿Va? ¿Qué más? Corolario, a partir de este resultado, podemos probar que toda función continua alcanza su valor mínimo. Y es lo que vamos a hacer a continuación. Creo que alguien iba a hablar, no estoy seguro. Sí, yo tengo una duda, profe. Mande, ¿qué pasó? No me quedó claro. ¿Podría repetir otra vez por qué sabemos que, bueno, los dos extremos eran iguales? Mira, ¿El límite? fíjate, checa. Ah, Aquí vimos que el límite cuando n tiene infinito de f de xrn es f de x0. ¿Estamos de acuerdo? Usamos la continuidad de f para concluir eso. Continuidad a través de sucesiones. Y aquí abajo vimos que esa misma sucesión converge a este supremo. Es más, vamos a escribir todo junto. Le voy a poner a ver, creo que aquí hay espacio, ¿no? Voy a ponerlo aquí en medio. Lo que vimos es esto. Vimos que este mismo límite en nuestro primer razonamiento, el de arriba, cuando aplicamos Bolzano-Ballestra, llegamos a que es igual a f de x0. Y en este razonamiento donde aplicamos teorema del sándwich, vimos que es este supremo. Recuerda que el límite es único. Uno podría pensar, pues son dos límites distintos. No, hay un resultado que vimos nosotros que dice que si es una sucesión convergente, su límite debe ser único. Entonces, esta sucesión converge tanto a f de x0 como a este supremo. ¿Puede tener límites distintos? No.
El límite es único. Entonces, ocurre que f de x0 debe coincidir con este supremo. Esos dos valores, son números reales. Esos dos números reales deben de ser iguales. Y ahí se acaba la prueba. ¿Cómo lo ves? ¿Sí está bien o sigue habiendo dudas? Tú dime. Esa parte del teorema del sándwich, o sea, sí la entiendo. Más bien arribita, Ah, ok, ok. cuando ya ve que dice que uno entre Rn, como es su sucesión, o sea, también converge a cero, ¿no? Claro, La ajá. partecita de abajo es donde ya no entendí por qué quedamos que eran iguales. Ándale. Eso. Ok, mira, fíjate. Esto es constante. Ah, Entonces, el límite de una sucesión constante se va a la constante. Y este término es subsucesión de la 1 entre n. La 1 entre n converge a 0. Cualquier subsucesión de la 1 entre n debe de converger también a 0. Entonces, esta diferencia converge a ese supremito menos 0. El 0, pues no lo consideramos y entonces por eso nos termina quedando este supremo. Sí, mira, fíjate. La 1 entre n, tú sabes que converge a 0. Entonces, la 1 entre Rn, que es subsucesión de la 1 entre n, debe de converger a 0. Es algo que probaron también con Christian. Si es una sucesión que converge a un valor L, cualquier subsucesión converge a ese valor L. ¿Cómo lo ves? ¿Sí está bien o todavía hay dudas? Tú dime, ¿eh? No hay ningún problema si hay más dudas. sí, ya ¿Ya? todo bien, Ok, va. gracias. No, ¿de qué? ¿Alguien más? ¿Alguien más tiene dudas? ¿No? ¿Seguros? Bueno, va. Bajo. Y corolario, lo que les había dicho. Con lo que probamos de que toda función continua alcanza su máximo en un intervalo cerrado, se puede probar que toda función continua en un cerrado alcanza su mínimo. Vamos a hacer la prueba. Como f es continuo en el cerrado a, b, ¿cómo es menos f? Otra vez el truquito que hicimos cuando probamos que toda continua en un cerrado es acotada inferiormente. Tomamos a menos f. Menos f es continuo en el cerrado a, b. Y a menos f le aplicamos el teorema anterior. Menos f es una continua en un cerrado a, b. Entonces, menos f va a alcanzar su máximo. Va a existir un punto x0 en el AB tal que para todo x en el AB, menos f de x es menor o igual a menos f de x0. Ajá, este es el máximo de la función menos f. Multiplicamos un menos y entonces lo que obtenemos es que para cada x del intervalo a, b, f de x0 es menor o igual a f de x. ¿Este puntito qué es? El punto, en el punto x0, la función f alcanzó su mínimo. ¿Por qué? Porque para cada punto del a, b, f de x es mayor o igual a f de x0. Conclusión, f alcanza su mínimo. Y ahí se acaba la prueba. O sea, lo que hicimos en los dos teoremas fuertes de continuidad es primero probar, por ejemplo, en el primero empezamos probando que toda continua en el cerrado está acotada superiormente. Y después como corolario se siguió que toda continua en el cerrado está acotada inferiormente. ¿Cómo? Vía este truquito de en vez de considerar a f, trabajar con menos f y a menos f aplicarle ese resultado. Lo mismo hicimos con este teorema que acabamos de probar. Toda continua en un cerrado alcanza su máximo. Lo probamos. Y después como corolario obtuvimos que toda continua en un cerrado alcanza su mínimo. ¿Cuál fue el truco? Trabajar con la función menos f. Y ya, eso es lo que hicimos. Y estamos de acuerdo que este teorema fuerte de continuidad, el que acabamos de demostrar, es más potente que el anterior, porque alcanzar el máximo y el mínimo es algo mucho más potente que solo ser acotada. Entonces, este segundo teorema fuerte de continuidad se come al primer teorema fuerte de continuidad. ¿Ok? Bueno, bajo. Y un resumen de lo que hemos hecho hasta ahorita. Básicamente, lo que demostramos es que si f es continuo en el intervalo cerrado a, b, si tienes una continua en intervalo cerrado, siempre van a existir puntos
x1 y x2 del a, b, tal que para todo x en el a, b, f de x1 es menor o igual a f de x menor o igual a f de x2. Esto es lo que probamos, ¿no? Porque lo que está diciendo estas desigualdades es que se alcanza el mínimo, que sería este valor, y también se alcanza el máximo, que es este valor. Todos los valores de la función van a quedar entre el mínimo y el máximo, se alcanzan. Ajá. Y en un dibujo, esto se vería de la siguiente manera. Tenemos a nuestra continua en el intervalo cerrado a, b. Tú, si tienes una continua en el intervalo cerrado a, b, debes de estar seguro de que existen puntos x1 y x2 de tu dominio, tal que en uno de esos puntos, por ejemplo en el x1, la función alcanza su valor mínimo. Y en el punto x2, f de x2 es el valor máximo de la función. Y entonces cualquier otro punto x que te tomes en el a, b, va a quedar entre el máximo y el mínimo. Eso es lo que dice este teorema fuerte de continuidad. ¿Tienes una continua encerrada? Seguro tienes máximo y tienes mínimo. Así de simple. ¿Ok? Y ahora lo que vamos a hacer es pasar al tercer teorema fuerte de continuidad. Pero vamos ahorita a darnos un descanso, 10 minutos. Regresamos a las 12:35 y pasamos a ver esta versión débil del teorema del valor intermedio. No la vamos a probar, nos vamos a esperar. Vamos a ver su corolario, que es algo más fuerte, que es el teorema del valor intermedio generalizado. Aquí está su versión fuerte. Y con esa versión fuerte vamos a obtener esto que les comentaba, de que intervalos cerrados se van a intervalos cerrados e intervalos se van a intervalos. ¿Va? Pero bueno, eso lo hacemos regresando. Regresamos en 10 minutos, regresamos a las 12:35 y continuamos con todo esto. ¿Va? Voy a pausar. Bueno, pues continuamos. ¿Qué hemos demostrado hasta este momento? Que si tenemos una función continua, define un intervalo cerrado a, b, entonces esa función debe de alcanzar su máximo y su mínimo. En particular, esa función va a estar acotada. ¿Ok? Ahora lo que vamos a demostrar es un teorema que se le conoce como el teorema del valor intermedio de continuidad. Y básicamente lo que dice es que si tenemos una función continua en un intervalo cerrado, tal que en los extremos del intervalo toma valores distintos, o sea, f de a es distinto de f de b, pensando que nuestro intervalo es el AB, f de a es distinto de f de b. Y nosotros tomamos un punto intermedio entre f de a y f de b. Ahí tenemos un punto en medio. Debe un punto del dominio tal que al aplicarle la función le va a pegar, o bueno, va a ser igual al valor que te tomaste entre f de a y f de b. Esa es la forma general, eso que acabo de explicar, es la forma general del teorema del valor intermedio. Pero vamos a empezar enunciando una versión débil, la cual se tiene que demostrar, y luego con la versión débil se prueba la versión fuerte del teorema del valor intermedio de continuidad. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a enunciar el teorema. ¿Va? Tercer teorema fuerte de continuidad. Se le conoce como el teorema del valor intermedio, pero esta es la versión débil. ¿Ok? Esta es la versión débil. ¿Qué es lo que dice? Si tenemos una f que va de un intervalo a, b en los reales, continua en el a, b, tal que pasa lo siguiente. F de a es menor a 0, menor a f de b. O f de b menor a 0, menor a f de a. Entonces, debe de existir un punto psi del intervalo abierto a, b, tal que f de psi es igual a 0. Esta es la versión débil. Y lo que está diciendo es que si tú tienes una continua en un intervalo a, b, y en los extremos del intervalo tenemos signatura distinta, ya sea que f de a sea menor a 0 y f de b mayor a 0, o la otra posibilidad es que f de a es mayor a 0 y f de b menor a 0, signaturas distintas, aquí está. Bajo esas condiciones, debe haber un punto en medio del abierto a, b, hay un punto psi en el abierto a, b, tal que f de psi va a ser igual a 0. Hay una raíz. Hay un punto donde la función se debe de
de anular. Esta es la versión débil, como les dije, del teorema del valor intermedio de continuidad, pero con esta versión se prueba la versión fuerte. La demostración de este resultado la vamos a dejar para la próxima clase. Yo creo que sí va a haber próxima clase, que sería el lunes, y ahora sí ese día vamos a terminar el curso, ¿va? Todo lo que teníamos que ver, pero bueno, esta prueba la hacemos la siguiente sesión, y esta prueba es de todos los teoremas fuertes de continuidad. Esta prueba va a ser la más compleja de todas, ¿ok? Esta es la más compleja, no importa cómo la hagamos, si usando axioma del supremo o teorema de intervalos anidados, porque hay muchas formas de demostrar este resultado. Sea cual sea la prueba, es una prueba difícil. Ajá, entonces hay que demostrarla con mucha calma, con mucho cuidado, porque es una demostración pesada, a diferencia de las otras dos que en realidad fueron muy, muy sencillas. Bueno, o sea, sencillas entre comillas, claro que sí tienen su chiste. Ya me ando pareciendo a este Cristian que dice que todo es trivial. No, sí tiene su chiste, por supuesto. Bajo. Y vamos a ocupar este resultado, el teorema del valor intermedio, su versión débil. Vamos a ocuparla para demostrar el teorema del valor intermedio versión fuerte, la versión general. ¿Va? ¿Qué es lo que dice? Vamos para allá. Si tomamos una función f de un intervalo cerrado a, b en los reales, continua en el a, b, tal que f de a es distinto de f de b, y si eta, esta letra es eta, ahí es una letra del alfabeto griego, no me queda muy bien, pero bueno, así es como yo la hago, se lee eta, así, eta. Si eta es cualquier punto entre f de a y f de b, estamos de acuerdo que debe haber un punto en medio, ¿no? De f de a y f de b, porque estos dos son distintos. Entonces, f de a es menor a f de b, o f de b es menor a f de a. Entonces tú tómate un punto ahí en medio, el que tú quieras. Estas son las dos posibilidades, ¿no? Que f de a sea menor a f de b o f de b sea menor a f de a. En cualquier caso, tómate ese punto eta, el que sea. Sin importar cuál sea, debe haber un punto psi en el intervalo abierto a, b, tal que f de psi es igual a eta. Por eso es que se conoce como el teorema del valor intermedio de continuidad, porque tú tomas un punto intermedio entre f de a y f de b, el que sea, y lo que te garantiza la continuidad de la función en todo el intervalo a, b es que va a haber un punto de tu dominio que le va a pegar o va a ser igual, al aplicar la función va a ser igual al valor eta, ¿ok? Si yo tomo otro valor eta distinto, pues entonces existe otro punto del dominio que le va a pegar a este valor, a este otro valor eta prima, y eso se vale para cualquier valor eta que quede entre f de a y f de b. Tomas un punto ahí en medio y debe haber un punto del dominio que al aplicarle la función va a ser igual a ese punto intermedio. Por eso es que se le conoce como el teorema del valor intermedio de continuidad. Y este teorema nos va a garantizar, eso lo vamos a ver el lunes, que la función raíz enésima, que va de los reales en los reales, con n impar, y con n par nos va a garantizar que la función que va del 0, infinito al 0, infinito, son suprayectivas. Porque no sé si recuerden que cuando hablamos de las funciones raíces enésimas, yo les hablé de dos teoremitas, de que para cualquier número real mayor que 0, con n par, existe un x en R, tal que y es igual a x a la n. Esto lo que está diciendo, este resultado lo que dice es que la raíz enésima es una función suprayectiva, pensando que va del 0, infinito al 0, infinito. Eso va a quedar justificado con este teorema, con el teorema del valor intermedio de continuidad. Y ya, ¿ok? Pero eso lo vamos a ver el lunes en las aplicaciones del teorema fuerte, de los teoremas fuertes. Vamos a hacer la prueba de este resultado usando la versión débil del teorema del valor intermedio. Y esta versión, este teorema,
el teorema del valor intermedio versión débil, lo vamos a probar el lunes, porque su prueba es pesada, requiere mucho trabajo, mucho esfuerzo, mucha concentración, porque sí es una prueba bastante complicada. Entonces la vamos a dejar para el lunes, ¿va? Pero el corolario, que es la versión general, es muy fácil de probar ya teniendo la versión débil. Fíjense, ahí va. Habría que considerar dos casos en esta prueba, ¿no? Porque si f de A es distinto de f de B, por tricotomía tenemos que pasa esto o pasa esto, ¿no? Pero vamos a hacer solo un caso, porque el otro se hace de manera similar. Vamos a hacer el caso en que f de A es menor a f de B. Y entonces el valor eta se va a quedar aquí en medio. ¿Ok? Entonces bajo. Y vamos a resolver ese caso. Supongamos que f de A menor a eta menor a f de B. Como les dije, el caso en que f de B menor a eta menor a f de A se demuestra de forma similar. Es más, esto tiene que ir en paréntesis. Ahí está. Consideremos la función h. El plan, lo que vamos a hacer es llevar nuestro problema a las hipótesis del teorema del valor intermedio de continuidad versión débil. Vamos a llevarlo a la versión débil del teorema del valor intermedio, que es la que estamos suponiendo que se satisface. Entonces, consideremos la función h, que va del intervalo cerrado a coma b en los reales, tal que a cada punto x lo mandamos a f de x menos z. ¿Ok? O sea, todo lo estamos trasladando. Lo estamos bajando menos z unidades. ¿Va? ¿Qué tenemos? Pues fíjense que la función h es continua en todo el intervalo a coma b, pues f es continua en el intervalo a coma b. ¿Sí estamos de acuerdo que h es continua? Porque fíjense cómo se define. Se define la h como f menos esta constante eta. ¿Una función constante es continua? Sí. ¿La f es continua? Sí, por hipótesis. ¿Resta de continuas? Continua. Entonces la h, ¿cómo es? Continua. Así de simple, ¿no? Entonces, bueno, f es porque f es continua en la coma b y las constantes son funciones continuas. Por otra parte, nota lo siguiente. ¿Cuánto vale la función h en A? Pues evaluamos. Es f de A menos z. ¿Quién es más grande? Bueno, ¿qué signatura tiene f de A menos z? Es menor que 0, ¿no? Porque recuerda que f de A es menor que eta. Entonces, si pasamos a eta del otro lado, nos queda que f de A menos z es menor a 0, que es justo lo que estamos afirmando aquí. ¿Sí? Ahora, h de b, ¿a qué es igual? Según la regla de correspondencia. A f de b menos eta. ¿Qué signatura tiene? Es algo mayor que 0. ¿Por qué? Porque eta es menor a f de b. Si pasamos a eta del otro lado de la desigualdad, nos queda esto, que es justamente esto que estamos diciendo aquí. Y entonces, ¿qué termina sucediendo? Que tenemos una continua en el cerrado a coma b, tal que h de a es menor a 0 menor a h de b, y entonces ya estamos en las hipótesis de la versión débil del teorema del valor intermedio de continuidad, del que estamos dando por hecho. Tienes que en los extremos tienen signatura distinta. El teorema del valor intermedio versión débil nos garantiza que hay un punto psi en el abierto a coma b, tal que h de psi es igual a 0. Pero pregunta, ¿quién es h de psi? H de psi por definición es f de psi menos z. Y entonces tenemos que f de psi menos z es igual a 0, o dicho de otra forma, f de psi resulta ser igual a eta. ¿Ok? Y entonces, ¿qué es lo que mostramos? La eta se tomó de forma arbitraria, ¿no? Entonces tenemos mostrado que si tomamos eta, cualquier punto entre f de A y f de B, hay un punto en el abierto tal que f de psi resulta ser igual a eta. Ahí termina la prueba. ¿Cuál fue la herramienta fundamental en este teorema? Lo fundamental fue haber supuesto, hacer la suposición de que el teorema del valor intermedio versión débil se satisface. Supusimos este resultado y con este resultado, la versión débil del teorema del valor intermedio,
probamos la versión fuerte del teorema del valor intermedio, que es este que aparece en la pantalla, este de aquí. Ajá. ¿Cómo le hicimos? Construyendo una función auxiliar. Una función la cual sí se para en las hipótesis de la versión débil del teorema del valor intermedio de continuidad. Eso es lo que se hizo. ¿Sí está bien? ¿Sí? Bueno. Corolario. Corolario de los tres teoremas fuertes de continuidad, o los dos, que es la versión fuerte del teorema del valor intermedio, y que toda continua alcanza su máximo y su mínimo. De esos dos teoremas que son los más potentes, vamos a deducir algo fuerte. Vamos a deducir que si tenemos una continua, vamos a deducir que la imagen de un intervalo cerrado, bajo una continua en un cerrado, nos va a dar un intervalo cerrado. O sea, intervalos cerrados se van a ir a intervalos cerrados bajo funciones continuas. ¿Va? Vamos a leer lo que dice este corolario. Es un corolario de todos los teoremas fuertes de continuidad. Como una consecuencia de los teoremas fuertes de continuidad, obtenemos los siguientes dos corolarios. Ahorita nos va a alcanzar el tiempo de ver uno, este. Ya en la siguiente sesión vemos el otro corolario y la demostración del teorema del valor intermedio de continuidad y las aplicaciones. ¿Va? Bajo. Corolario. Si f es una función de intervalo, B en los reales, continua en todo el intervalo, B, entonces la imagen del intervalo cerrado, B, es un intervalo cerrado. O sea, le tomas la imagen directa a todo este intervalo, o te tomas la imagen como quieras verlo, y esa imagen forzosamente tiene que ser un intervalo cerrado. Esto debe ser un intervalo cerrado. Eso es lo que dice este corolario. Para probar este resultado, vamos a usar todo lo hecho hasta este momento. ¿Ok? Entonces, vamos a comenzar. Fíjense. La f es continua en el intervalo cerrado a, b, ¿verdad? Entonces, f alcanza tanto su máximo como su mínimo. Deben de existir, f alcanza su máximo y su mínimo. ¿Ok? ¿Qué significa eso? Pues que deben de existir dos puntos, x1 y x2 en el cerrado a, b, tal que f de x1 es igual al mínimo de f y f de x2 es igual al máximo de f. De aquí se sigue, vamos a hacer la siguiente afirmación que sugiere el dibujo. Fíjense. Vamos a ver el dibujo. Hay un punto donde se supone se alcanza el mínimo, ¿no? Aquí está. Y hay un puntito donde se supone se alcanza el máximo. Aquí está. ¿Quién creen ustedes que sea la imagen directa del intervalo cerrado a, b? Si queremos probar que es un intervalo cerrado, esta imagen, ¿qué intervalo ustedes creen que vaya a ser esta imagen directa? Pues este intervalo, ¿no? El intervalo generado por este punto y este punto. O sea, el mínimo de f, el máximo de f. Este intervalo es la imagen directa de nuestro intervalo cerrado a, b bajo f. Eso es lo que vamos a demostrar. Son dos conjuntos. Ajá. Entonces, ¿cómo se prueba la igualdad entre dos conjuntos? Doble contención. Vamos a ver doble contención. El mínimo de f es f de x1. Y el máximo de f es f de x2, ¿verdad? Entonces, esa igualdad es la que vamos a ver. ¿Bajo? Recuerden, f de x1 es el mínimo, f de x2 es el máximo. Entonces, nosotros afirmamos esto. Afirmación. La imagen del cerrado a, b es el intervalo cerrado f de x1, f de x2. Vamos a hacer doble contención. Primer contención. Tomamos un punto y en la imagen del cerrado a, b bajo f. Fijo pero arbitrario. ¿Qué significa estar aquí? Por definición de imagen directa, esto quiere decir que existe un punto en el cerrado a, b tal que f de x es igual a y. Ajá. Pero aquí viene algo muy importante. F de x1 no es cualquier punto. F de x1 es el valor mínimo de la función f. F de x2, ¿quién es? Es el máximo de f. ¿Cómo se compara el mínimo de f con f de x?
Pues así, ¿no? El mínimo debe ser menor o igual a f de x. ¿Cómo se compara f de x con el máximo de f? Pues así, con vía esta desigualdad. Y entonces, ¿qué es lo que mostramos con todo esto? Que f de x1 es menor o igual a f de x y es menor o igual a f de x2, porque recuerda que f de x1 es el mínimo de f, aquí está, y el máximo de f es f de x2. Entonces lo que has mostrado es que se supone y es f de x, entonces y pertenece al intervalo cerrado f de x1, f de x2. Ajá. ¿Cómo se tomó y? Se tomó de forma fija pero arbitraria en la imagen directa del cerrado a, b. Entonces, se concluye que la imagen del cerrado a, b bajo f se queda contenida en este intervalo cerrado. Ahí tenemos la primer contención. ¿Va? ¿Hay dudas? ¿Todo bien? Vamos a hacer la segunda contención y terminamos. Tomemos un punto y en este intervalo cerrado fijo pero arbitrario. Hay que considerar 3 casos. Creo que son, al final hice 2. Sí, al final lo concluí en 2 casos. Vamos a considerar 2 casos. Primer caso, si y es igual a f de x1 o y es igual a f de x2, o sea que te tomas a y como el extremo izquierdo o el extremo derecho, pues entonces y de manera inmediata está en la imagen directa del cerrado a, b. Porque fíjate cómo quedaría expresado y como f de x1, o sea hay un punto del dominio que le pega a y, o como y igual a f de x2, es la imagen de un punto del dominio. Entonces, por definición, y estaría en la imagen directa del intervalo cerrado a, b bajo f. En ese caso es trivial. Ahora, el caso que no es trivial es cuando y pertenece al intervalo abierto f de x1, f de x2, porque en ese caso, y está entre f de x1 y f de x2, y estamos de acuerdo que estamos aquí suponiendo que f de x1 es menor a f de x2, ¿verdad? Entonces x1 debe ser distinto de x2. ¿Sí entienden esa parte? O sea, de que f de x1 es menor a f de x2, se infiere que x1 es distinto de x2. Porque ¿qué pasaría si fueran iguales? Pues entonces f de x1 coincidiría con f de x2 y contradice estas desigualdades. Ajá. Entonces, de este hecho, se sigue que x1 es distinto de x2. Como f es continuo en el cerrado a, b, fíjense en este razonamiento. Como f es continuo en el cerrado a, b, f debe ser continua en este intervalo cerrado, en el cerrado ix1, x2. Pregunta, ¿quién es este intervalo? Aquí lo voy a definir. Con ix1, x2, el intervalo cerrado por x1 y x2. Ajá. Estos dos puntos son distintos. Entonces, segurito, nos generan un intervalo cerrado, ya sea que estemos en este caso o en este otro caso, nos generan un intervalo cerrado al cual estoy llamando x1, x2. Le estoy poniendo ese nombre. Bajo. Y en el dibujo, en este dibujito, eso no es un dibujo, no es un argumento formal. Estoy pensando que x1 es menor que x2, ¿no? En este dibujo estoy viendo que x1 es menor a x2. ¿Qué vamos a hacer? Pues fíjense, en este punto se alcanza el mínimo. En este punto se alcanza el máximo. El punto y se encuentra aquí en medio. Y aquí en medio hay continuidad. ¿Qué puedo hacer? Pues aplico el teorema del valor intermedio de continuidad para garantizar que hay un punto en medio, tal que al aplicarle la función, le va a pegar a y. Entonces, aplicando el teorema del valor intermedio de continuidad, tenemos que hay un punto psi en el interior de este intervalo cerrado, que es el intervalo cerrado menos los extremos, o sea, el intervalo abierto, tal que f de psi es igual a y. Pero esta igualdad nuevamente, ¿qué nos dice? Que el punto y está en la imagen de la función. O sea, y pertenece a la imagen directa del intervalo cerrado a, b. ¿Y qué pasó entonces? Que sin importar el caso que consideremos,
el caso 1, el caso 2, siempre Y cayó en la imagen directa del intervalo cerrado a coma B. Y fue tomado de forma fija pero arbitraria en este intervalo cerrado y entonces se concluye la otra contención. Y por lo tanto, estas dos imágenes estos dos conjuntos son iguales y concluimos que la imagen del intervalo cerrado a coma B bajo F resulta ser un intervalo cerrado. Entonces, cuando tienes una continua en un intervalo cerrados se van a ir a intervalos cerrados, forzosamente. Eso es lo que es este corolario, que es muy potente, realmente es potente y su prueba, o sea, requiere de mucha herramienta, porque usamos los dos teoremas fuertes de continuidad. Toda continua alcanza su máximo y su mínimo en un intervalo cerrado, y el teorema del valor intermedio de continuidad. Con esos dos resultados probamos esto, y aquí se acaba la clase de hoy. Nos falta una clase, ya es una clase lo que necesitamos para probar teorema del valor intermedio versión débil. ¿Qué más? Las aplicaciones y este corolario 2. Déjenme pensar bien si tenemos clase el lunes o ya nada más les mando unas notas, porque ya realmente falta muy, muy poquito. Yo les comento en el Classroom, ¿ok? Yo les comento en el Classroom cómo vamos a trabajar, porque realmente ya es muy poquito y pues igual o sea, nada más basta con que lo lean, entiendan la prueba, pero realmente ya tienen toda la herramienta de los teoremas fuertes de continuidad. Esto que probé ahorita, todo esto que enuncié, es lo más importante de la teoría de continuidad. Con Cristian vieron la teoría, bueno, lo de uniformemente continua, vieron un teorema fuerte de continuidad de funciones uniformemente continuas, vieron que toda continua en un cerrado debe ser forzosamente uniformemente continua. Ese se considera también un teorema fuerte de continuidad. Y bueno, eh, déjenme ver si el lunes hay clase o no. Lo voy a pensar. Yo les digo en el Classroom. Y bueno, hasta aquí le dejamos, ¿va? Nos estamos viendo posiblemente el lunes. Cuídense mucho. Bye, bye. Hasta luego.